Benvinguts i benvingudes a Històries de Cora. Amb Maria Jesús González. Comença el vol. Ja podeu passar. Us encantarà. Buenas noches, bienvenido y bienvenida a Historias de Cora. Soy María Jesús González. Estoy encantada de volver a conectar contigo. Hoy juntos volvemos a ensalzar sueños, hoy muy reales. Y digo reales porque hoy, en esta segunda entrevista que tengo el honor de compartirte, nos acompañan en directo dos personas muy especiales, Tony y Yolanda. Bienvenidos. Hola. Gracias por estar aquí. Hoy ellos compartirán su historia, una historia heroica, una historia de éxito y victoria, paradójicamente. Luego lo entenderéis. Hoy sí, una gran entrevista en la que pretendo que junto a ellos, Yolanda y Tony, hoy tú también descubras el éxito. Estoy convencida que con ellos impulsaremos nuestros sueños. Así me ocurrió a mí cuando los conocí y conocí su historia. Hoy, con lo que vivimos, hoy con lo que tenemos, con nuestra realidad concreta, Yolanda y Tony nos regalan una obertura a la posibilidad. Gracias a los dos por estar. Gracias Yolanda, gracias Tony, sobre todo por vuestra certeza, por vuestra ilusión, a pesar de todos esos momentos en los que habéis sufrido y también sentís la desilusión, pero sobre todo por vuestra valentía a transformar lo que teníais en una historia heroica. Os adelanto un poquito. Ellos son dos personas que sufrieron un ictus, Tony varios, y no hace tanto, y la vida y ellos, de alguna manera, confabularon para hoy poder contarlo. Hace muy poquito que su gratitud también les ha impulsado a crear, tienen la ilusión de hacerlo, una asociación, Vidas tras un ictus, y hoy nos quieren contar cómo la experiencia más dolorosa y traumática de su vida, y quizá la que más les ha acercado a la muerte, se ha convertido en un camino de descubrir el éxito, contagiarlo y posibilitarlo. Así que hoy nos mostrarán una forma de construir caminos dignos. Hoy en un programa muy especial, Descubriendo el éxito, así lo he querido llamar, y de su mano. Gracias por estar y acompañar este momento tan especial para vosotros, para nosotros y para la humanidad. Hoy vuestro testigo se convierte en ejemplo, en esperanza, en aliento, para muchos de los que intentamos vivir nuestros sueños, construir en realidad el camino del éxito. Estos días, justo antes de invitaros al programa, con mi compañero de viaje, en una de nuestras superconversaciones, compartíamos justo qué era para nosotros el éxito. ¡Wow! Fue brutal la lluvia de ideas que me llegó. Fue un momento de esos en los que en medio de lo cotidiano se abre un ventanal y empiezas a ver los paisajes de forma muy distinta. Así fue esa conversación y el eco que dejó en mí el sello de la palabra éxito. Y el tema del éxito emergió, quiero contarte, porque pensaba en mis hijos y en el deseo profundo que tengo de que sean personas de éxito. Y sentía que acompañándolos como lo hago, estoy labrando el camino para que ellos mismos consigan las herramientas para que así sea. Y ahí, en medio de esa conversación mental, me pregunté, ¿y tú, Mari? ¿Tú eres una persona de éxito? Y hubo una parte de mí que dudó, la que se asusta por sentir que no puede ser o que no pueda ser. Pero enseguida otra parte se alzó y me miró y me ayudó a mirarme. Y ahí sentí, sí. Mira todo lo que has conseguido. Ya eres una persona de éxito. Y el tuyo les muestra a tus hijos cómo construirlo. Ahora sé que el camino del éxito es un proceso que cada día puede ensalzarse cuando lideras tu vida. Y yo sentía que ahora sí, ahora la lideraba. Y me permitía sentirla y seguir los impulsos que me empujan desde dentro. Ahora me atrevo a vivirla, a experimentarla, abriendo líneas de posibilidad que me llevan a experiencias que para mí son de éxito, como la que hoy, ahora y aquí contigo experimento. Ahora sé que el éxito no es fortuito.
Tú lo activas y lo determinas. Y ahora, viendo mi vida, lo agradecía. El éxito que va envolviendo mis diferentes senderos. Y cuando hablo de senderos, hablo del laboral, del familiar, del sentimental, del económico, de la salud. Creo que cuando te responsabilizas de tu vida, ahí empieza a alzarse la victoria y se refleja en todo. Decirte que creer en mí fue fundamental. Aprender a confiar y a tener claro que la vida confabula conmigo para lo mejor, siempre para lo mejor y para mi mayor beneficio. Y creo que hoy con vosotros, Tony y Yolanda, descubriremos una de las claves para confiar, para activar ese éxito con vuestro ejemplo y con vuestro esfuerzo, el que ha sido tan esencial para crear una vida de posibilidad. Creo que cuando tienes la certeza de que la vida te pertenece, ahí todo cambia. Ahí te levantas cada día para vivirlo, para construirlo. Y ahí la ilusión te impulsa y agradeces que sea así. Eso ya te hace vivir en éxito. Y desde ahí todos los caminos son de posibilidad. Ahí se abren. Así que en medio de ese sentirme exitosa, de todo ese sentimiento, de esa conversación y de ese cuestionarme mi propio éxito y el de mis hijos, ahí es donde apareces tú, Tony. Llegaste a mi mente, ya habías llegado a mi corazón. Deciros que Tony y yo nos conocimos en nuestro nuevo hogar porque somos vecinos de una nueva comunidad. Y cuando nos cruzamos y compartimos, tu experiencia me pareció brutal, me impactó muchísimo. Recuerdo el día que me la contaste. Ahí vi el éxito y la victoria de tu vida y de nuestras vidas. Y me devolviste la posibilidad de leerlo en la mía. Creo que hoy con vosotros, contigo Tony y contigo Yolanda, veremos alquimias y alquimistas profesionales. Para mí un alquimista es el que consigue llevar al máximo exponente, al máximo exponencial lo que tiene, transformándolo y elevándolo. Y creo que vosotros, con todo lo que me habéis compartido, yo tengo claro que así es, habéis conseguido y estáis consiguiendo, porque es un proceso, transformar vuestra vida. La habéis llevado de una experiencia cercana a la muerte, de drama real, de mucho sufrimiento, a un éxito indescriptible. No me quiero alargar más, pero habéis conseguido transformar vuestras vidas y este solo es el inicio, eso también lo tengo clarísimo. Y ahora sí os doy la entrada a esa voz bonita que viene a impulsarnos. Deciros que esta entrevista queremos que os llegue desde lo humano y desde lo real. No todos los momentos para ellos han sido fáciles, han sido momentos muy intensos y los siguen viviendo en lo cotidiano, momentos de dificultad, momentos de dolor, momentos de frustración, por la vida que dejaron y por la vida que están aprendiendo a coger y cómo la están impulsando. Creemos que este matiz es fundamental porque si de algo pretendemos que sea puente y posibilidad para todos vosotros es desde lo real y desde lo que ellos sí viven y con todo lo que viven. Y esto también los hace grandes y los lleva a un éxito de verdad. Bueno, Tony y Yolanda, bienvenidos. Me gustaría, Tony, que nos contaras un poquito y tú también, Yolanda, cómo era vuestra vida antes del ictus, cómo recuerdas ese antes, qué ocurre ese día en el que la vida, se rompe de alguna manera y cómo se transforma, ¿no? Cómo se abre otro portal para vivirla desde otro lugar. Bueno, primero, buenos días. Muchas gracias, agradecerte este momento que nos ha brindado para poder compartir contigo. Gracias a vosotros. Gracias a ti. Bueno, yo trabajaba como jardinero y toda mi vida, desde pequeño. Y un día, sin esperarlo y sin saberlo, porque esto es algo que no te avisa, no sé. No es que te esté doliendo la cabeza, ni es que... A mí por lo menos no. El día 27 de abril de 2016 me dio el primer ictus, en el cual tuve que aprender a andar, a hablar, todo de nuevo, como si fueras un bebé. Me tenían que dar de comer. Para mí, pensaba que la vida se había terminado, ¿no? Pero poco a poco
fui fui rehabilitándome y tal. Y cuando yo pensaba que estaba en mi mejor momento, eso sí, de un principio ya lo que es trabajar, no pude volver a trabajar. Mi trabajo se perdió por completo, lo que yo era jardinero y nunca más. Había olvidado el nombre de personas, olvidé parte de mi trabajo que no me acordaba, programadores de riego, cómo se sembraba el césped, que luego eso sí que lo he vuelto a aprender con mi hermano otra vez, pero hay cosas que no las he vuelto a aprender. Nombres de plantas, todo esto se borró de mi mente, lugares, todo. Eso ya no ha vuelto. Entonces, cuando yo pensaba que ya empezaba a remontar, porque tuve, al aprender a andar, incluso llegué a volver a correr un poquito, no mucho, pero corrí algo, me dio un segundo en el cual me daban por muerto. Perdí el conocimiento, me tuvieron que operar, sacarme el trombo del cerebro y bueno, tuvieron que avisar, mi mujer le dijeron que avisara a la familia porque no sabían si iba a salir adelante. Por lo cual yo desperté a los 3 días, estuve en coma esos 3 días y cuando desperté, claro, lógicamente no sabía dónde estaba, ni qué me había pasado, ni nada. Y ahí empezó la gran lucha de... El gran reto, ¿no? El gran reto, sí. Ahí era ya el decir, ¡buah! Lo veía todo al revés, mi mujer la veía al revés, lo de adelante lo veía detrás, no podía andar, no podía apenas hablar, había perdido la escritura, no sabía escribir. Y ahí empezó el gran reto, como tú dices, y nada, poco a poco estuve 2 meses y medio ingresado y en el centro de rehabilitación intensiva de ictus de Hospitalet. Primero un mes en el Broggi, después en el otro centro 1 mes y medio, con 6 horas de trabajo diario. Y bueno, mi hijo venía cada día a verme al hospital, me decía, papá, ¿volverás a andar? ¿Volverás a hablar? Y yo no lo sabía. Con mi forma de hablar le decía, no sé, los médicos dicen que quizás sí. Pero... Y bueno, ahí empezó mi historia y tal. Y luego, en plena pandemia, me dio un tercero. En plena pandemia estábamos confinados, mi mujer se acababa de ir a trabajar y me dio un tercero. Tuve el tiempo justo de poder llamar a la ambulancia, abrí la puerta y ahí tuvieron que volver a avisar a mi mujer otra vez porque no podía entrar al hospital. Estuve solo durante 15 días ahí en el hospital sin ver a nadie, simplemente a las enfermeras, sin poder salir del hospital, de la habitación, porque no había ni vacunas para el COVID, no había nada. Todo el hospital había sido COVID anteriormente, 2 semanas antes. Y ahí yo ya veía que mi vida ya no iba a ser lo mismo, pero de ninguna de las maneras. Yo sabía que ya interiormente me había tocado mucho. Me había dejado muy, muy, muy destrozado por dentro. Y psicológicamente cogí muchos miedos, muchos. Porque la experiencia de estar ingresado en esa habitación en pleno COVID, viví muy malas experiencias y prácticamente no quiero ni recordarlas. Y cuando salí de ahí ya empezó otra vez mi reto. Me ofrecieron el poder, si quería ofrecerme para la investigación sobre el ictus, y me mandaron un enlace y contesté que sí. Entonces ofrecí mi cerebro a la ciencia para que pudiera investigar, para poder avanzar, porque si no lo estudian y si no lo ven día a día y no lo comprueban con nosotros, yo creo que para la humanidad no avanzaría.
estaríamos siempre estancados. Y ahí, sinceramente, gracias a ese proyecto de investigación, bueno, gracias, mira, a que, te lo voy a decir rápido, porque no sé cómo andamos de tiempo. Vamos bien, Toni. Sí, gracias a cuando tú estás en un hospital, el equipo médico tiene prohibido el teléfono. Pero mi terapeuta ocupacional me dio el teléfono, yo se lo di a ella cuando salí del hospital, y gracias a María, que fue la que me dio el enlace para el proyecto de investigación. Wow. Ella fue la que me propuso en plena pandemia, dice, Toni, ¿quieres hacer esto? Míratelo. Y gracias a ella, siempre se lo digo, gracias a ti, María, he hecho eso, he conocido a Yolanda. Sí. Porque ahí es donde empieza tu camino de posibilidad de empezar a vivir todo lo que te había pasado, desde la oportunidad de todo lo que se abría, ¿no? Y de que tu vida podía tener un sentido después de todo ese romperse, ¿no? Porque ahí empiezas a ver que todo eso, de alguna manera, le puedes dar la vuelta y ofrecer otra lectura a tu vida, ¿no? Y a todos los que te envuelven y a todos los que desde ese momento empiezan a acompañarte. Sí, yo tengo mucho que agradecer a mi familia porque han estado conmigo en todo momento. Gracias a ellos es muy importante la familia para rehabilitarte de esto, es muy importante tenerla contigo. Y ya te digo, cuando yo creía que se había terminado mi vida, no, mi vida empezaba ahí. Wow. Yo creo que mi vida empieza ahí, porque es una experiencia para mí. Ahora, lo que estoy viviendo, claro, lo de antes... Ahora después os explicaremos un poquito a qué se refiere Toni, porque hay un después de todo ese dolor, aunque haya momentos muy intensos, pero después se genera toda una red y se genera todo un entramado que Toni y Yolanda empiezan a compartir y que un poquito más adelante os compartimos y qué supone para ellos y que por eso están aquí, para explicarnos un poquito qué es cómo repercute eso en los demás y en nuestras vidas. Y bueno, también tenemos a Yolanda, que también tiene un antes y un después en su vida, muy doloroso y muy intenso, y bueno, y la tenemos aquí. Deciros que son brutales, que yo los tengo aquí al lado, que he tenido la suerte y la fortuna de poder compartir ratito y conversación con ellos y bueno, son un regalo. Solo hay que ver su expresión, su lucidez, su carisma, para mí toda esa capacidad, o sea, la capacidad la tenemos como muy medida, ¿no? En unos parámetros, no sé, vivimos en una sociedad tan estigmatizada por lo que somos, solo en una manera de evaluarnos, que yo cuando los he visto he dicho, wow, qué inteligencia, ¿no? Muchísimas gracias. No, sí, totalmente. Sí, yo vamos. Sí. No, es que eres fantástica, ¿eh? O sea, te acabo de conocer y ya me caes muy bien, no, en serio. No, pero sí, muy bien. Y muchísimas gracias por venir y por invitarnos a Si quieres explicarnos un poquito la Yolanda que era y la Yolanda que eres. Bueno, yo soy Yolanda. Yo trabajaba en Fundació La Caixa. Tuve un ictus hace 3 años y medio. Yo tenía 29 años cuando me pasó, ahora tengo 33. Y bueno, por ser joven, mucha gente se piensa que la gente que tiene el ictus es gente más mayor. Y no, también hay gente joven, incluso niños. Y bueno, yo tenía una vida, vivía con mi marido. En aquel momento era mi novio, que me casé el año pasado, pero bueno, vivía con mi novio. Tenía una buena vida, hacía deporte. Todo bien. Y entonces un día tuve un ictus y me cambió la vida completamente. Pues porque de todo lo que era mi trabajo y todas las cosas que hacía, se me borró todo, por explicarlo bien, de alguna manera. Se te borra una parte de la cabeza. Yo, como Toni, yo estaba totalmente paralizada. Yo estuve en la UCI también. Estuve en coma. Y luego yo tuve que rehabilitarme también como Toni, me levanté y ya está. Yo durante el primer mes y medio no me acuerdo de nada. Y de la semana que me dio el ictus tampoco. Y de toda esa semana y media no me acuerdo. Y luego yo tuve que aprender a mover las piernas, mover los brazos, volver a hablar, volver a aprender a leer y a escribir. O sea, todas esas cosas que te enseñan de pequeño durante todos esos años que estás en el colegio y en el instituto, todo eso lo he tenido que volver a aprender. Y aún sigo, o sea, sigo haciendo rehabilitación, aunque no se note tal como estoy. Pero sí, todo eso tuve que volver a aprenderlo y volver a estar
bien, como mínimo, estoy bastante bien. Pero hay muchas partes de mi cerebro que se han olvidado. O sea, yo no me acuerdo de todo lo que hacía en mi trabajo. ¿Puedes decir a qué te dedicabas? Yo era abogada en Fundació La Caixa y no me acuerdo. No me acuerdo de lo que hacía en mi día a día. Yo me he puesto a leer cosas que yo misma escribía y no entiendo nada. O sea, tengo una serie de secuelas que son, por ejemplo, la comprensión, y hay muchas cosas que no entiendo. Leo mucho más lenta de lo que leía antes. No tengo el vocabulario que tenía antes, aunque ahora lo parezcan aquí en la radio explicando las cosas, pero no es como era antes, en ese caso. Tengo las secuelas de comprensión, tengo secuelas de memoria, porque hay muchas cosas que se me olvidan al momento, y una secuela importante de números, que parece que no, que uno se piensa que bueno, tienes la calculadora y con eso puedes calcular, pero no se trata de eso, se trata de que me voy al supermercado y yo tengo que mirar dónde está el precio. Digo, a mí me lo dicen y no lo entiendo. Entonces... Necesitas la información visual. La información visual, y yo a nivel de dinero soy dependiente de mi marido en ese tipo de cosas. O sea, o por ejemplo, quedas en casa de una amiga tuya y yo tengo que tener escrito cuál es su piso. O sea, la calle... Hay un tipo de información que si te lo veo escrito, vale, pero memorizarlo no lo puedo memorizar. O sea, esos son un tipo de cosas de la vida que tenía antes a la vida que tengo ahora. Entonces, no puedo trabajar de nada tampoco. Yo tengo una discapacidad absoluta como Tony. No puedo trabajar de nada por ese tipo de secuelas. Porque si no puedo entender cosas y no puedo saber de números, no puedo trabajar. O las horas. Es que al final no lo piensas hasta que te pasa. Yo no había pensado que los números son tan importantes, pero decidir a qué hora has quedado, cuánto dinero te gastas, dónde vives y todo, los números están en todas las calles, en todo. Claro. Sí, la funcionalidad, ¿no? Funcionalidad. Y cómo nos ayudan en lo cotidiano, ¿no? Y tú has tenido que buscar estrategias para Exacto. compensar esas secuelas, ¿no? Sí. A mí lo que, bueno, me alucina, y creo que es la palabra más adecuada, cómo ante todo eso, ¿no? Con lo que erais y con lo que sois, que yo creo que hay una esencia que no se puede alterar y que es la que hoy nos traéis aquí a la radio, cómo habéis podido reinventaros y cómo la vida con vosotros, junto a vosotros, ha ido confabulando para que así fuera también, ¿no? Me ha impactado mucho cuando hemos compartido café, hemos desayunado juntos, cuando hablábamos, ¿no? De cómo cambia su día a día, ¿no? O cómo ha cambiado su rutina, ¿no? Y qué sensación tienen cuando se levantan, ¿no? Y ha habido una frase de Yolanda que me ha impactado y que creo que esta nos va a ayudar a todos muchísimo, que es ahora tengo tiempo, ahora tenemos tiempo, ¿no? Y creo que eso es quizá el antes y el después, ¿no? De todo esto, si nos quieres compartir un poquito qué se pone. Totalmente, o sea, claro, es de cuando no puedes trabajar, entonces estás todo el día en casa, y entonces, ¿qué haces, no? Es una de las cosas que, bueno, tienes el tiempo que no tenías antes. Como yo creo que la mayoría de la gente pues va cada día a trabajar y entonces estás todo el día trabajando y te pasas la vida un poco corriendo, y sobre todo los que vivimos en la ciudad, o sea, no tienes tiempo de hacer las cosas, o sea, tú vas a trabajar o a hacer deporte o tienes tus momentos de ocio, tienes el fin de semana y ya está, pero todo pasa muy rápido. Y claro, cuando nos pasa esto, tú te levantas cada día y dices, ¿qué hago con mi vida, no? Porque para mí ser ama de casa está muy bien y es mucho trabajo, pero algo más, o sea, de haber estado toda mi vida haciendo muchas cosas, o sea, porque no solo trabajaba, también hacía voluntariado, también hacía baile, o sea, mi vida era ajetreada y es de repente no poder hacer nada de todo eso y dices, estás aburrido. Digo, ¿y ahora qué hago, no? Y entonces fue cuando, lo que ha dicho ella, el tema del tiempo, pues dije, pues puedo hacer algo, ¿no? Y cuando conocí a Tony y todo, dijimos, ¿qué podemos hacer? No podemos trabajar, pero podemos trabajar de voluntarios. O sea, podemos hacer un voluntariado. Entonces yo le dije de apuntarnos a la Goodman, porque yo estuve ingresada en la Goodman, en el Hospital Goodman de Badalona, que es donde rehabilitan no solo el ictus, también un montón de enfermedades, y decidimos apuntarnos ahí. Sí. Y empezamos con el tema del voluntariado, que nos encanta, Sí, y nos va muy totalmente bien, porque además de que nosotros nos hace estar ocupados, y por otro lado, pues ayudamos mucho a gente que ha estado como nosotros,
que les entendemos perfectamente también, porque nosotros hemos estado ahí, hemos estado igual, y también les damos mucha esperanza, porque claro, estamos nosotros ahí hablando, caminando y tan normales, Wow. y la gente dice, wow, si ellos estaban así, yo también puedo, ¿no? Y eso Claro. es lo que intentamos hacer. Qué bien. Os quiero decir que Tony y Yolanda han venido juntos porque ellos, el ictus provocó su encuentro, provocó su cruce y, bueno, de alguna manera la vida confabuló para unirlos desde esa situación tan dramática. Pero les ayudó y les impulsó a generar un equipo brutal del que yo soy testigo, para ser puentes, tal como dice Yolanda, a la vida y a personas que como ellos también han sufrido un ictus. Ahora se explicará en qué formato, de qué manera se dio ese cruce, cómo se conocieron. Yo, por lo que he escuchado, por lo que he conocido de ellos, lo suyo fue un flechazo que se ha convertido en un motor de vida para muchos otros. Yo quiero felicitaros por haber aprovechado ese encuentro de oro, porque podríais haberlo tenido y no haberlo sabido aprovechar. No todos estamos siempre atentos al que llega, y a veces el que llega es para quedarse o para acompañarnos y ayudarnos a relatar de nuevo nuestra historia, y creo que juntos estáis volviendo a poder escribir una nueva historia de cada uno y de los dos como equipo y como esa vidas tras un ictus, ¿no? Que es esa asociación en la que os habéis impulsado para crear. Y es bonito ver cómo el otro, cuando aparece, nos ayuda siempre a desvelar mejor los regalos. Además, creo que cuando los compartes, los regalos de la vida y este directo, el regalo se engrandece. Y creo que así ha sido con vuestro cruce, un cruce muy especial. Si queréis contarnos un poquito cómo fue ese cruce, cómo os conocéis. Nos conocimos, ya como hemos dicho antes, en el proyecto de investigación. Yo también estuve, exacto, es lo que me he contado, yo también me apunté y de ahí nos conocimos. Se llama Mindfit. Sí. Y después cuando terminó el proyecto, fueron 3 meses muy intensos, era viéndonos online cada día. Ya estábamos en pandemia. Además. Estábamos en plena pandemia, viéndonos online. Cuando terminamos, nos conocimos personalmente, hicieron una trobada, todo el equipo médico de investigación, nos dieron diploma y bueno, varias cosas y tal, hicimos un pica pica y tal, nos conocimos todos. Luego estuvimos como unos meses desvinculados, ella por su lado, yo por el mío. Ella, bueno, que os lo cuente ella, yo estuve en una asociación, pero claro, yo creo que no, ni ellos entendieron lo que yo quería hacer, igual yo no entendí tampoco lo que ellos me estaban ofreciendo. Y entonces me desvinculé. Y un día... Bueno, todo esto para explicar exacto. Y un día que como estábamos aburridos en aquel momento, claro, porque no podíamos trabajar ni nada, y tú decidiste apuntarte de voluntario en una asociación, y eso es lo que estás contando, que luego no funcionó. No funcionó. Y entonces, a mí me pasó lo mismo. A ella le pasó lo mismo. Paralelamente. Paralelamente. Sí. Y un día estaba yo sentado en el sofá en casa y me dio por llamarla. Por la mañana, ¿sabes lo que decía ella? ¿Tienes tiempo? ¿Tienes tiempo? La llamé, nos tiramos 2 horas hablando, más o menos. Y fue cuando ella me dijo, dice, yo he estado en Goodman, dice, si quieres, he mandado un link de estos para apuntarte a ser voluntario. A ser voluntario. Digo, pues envíamelo. Y me lo envió, lo rellené, y a la mañana siguiente me llamaron, a ella también la llamaron, y coincidimos allí y empezamos a ir juntos. Ahí empieza el inicio. A compartir, de ese nuevo camino. Compartíamos todo. Porque compartíamos el coche también, y eso fue un poco lo que nos hizo compartíamos. Tener más amistad de ir juntos en el coche. Y entonces ahí podíamos hablar más también. Sí, ahí me ha impactado mucho cuando me compartíais antes vuestra experiencia como equipo, que el tiempo os permitió esas conversaciones que en el cotidiano nos perdemos por falta de tiempo. Sí. Me ha impactado, se me han puesto todo el vello de punta, porque era como, ostras, qué importante es compartir, ¿no? O sea, a veces relatamos, ¿no?, lo que hemos hecho físicamente. He ido a trabajar y nos hacemos como una retahíla de algo físico, pero nos cuesta compartir ese lenguaje del corazón, de cómo estamos, de cómo nos sentimos, de qué estamos viviendo. Y por lo que me habéis transmitido, vosotros confabulasteis desde un lenguaje
que os hizo generar un vínculo humano que esos vínculos ya no se pueden romper porque están creados desde un lugar sagrado, ¿no? Y ahí es donde nace una amistad profunda en la que empezáis a construir un camino que ese sí que puede llegar a ser puente para otros, ¿no? Porque ese es sólido. Me encanta cuando me habéis dicho que ahí el interés parte de vosotros, parte de vuestra vida, parte de lo real, porque ahí compartís profundamente vuestro dolor, vuestra inquietud, también vuestra ilusión, ¿no? Y ahí empezáis a crear un mapa de un camino que queréis desvelar o descubrir juntos, ¿no? Porque tenéis como un motor, como un impulso ahí que no sabéis muy bien hacia dónde os lleva, pero que os va guiando y va generando como un mapa y un camino, ¿no? Por lo que yo he entendido. Sí, totalmente lo que decíamos antes. Digo, nosotros éramos completamente diferentes de edad, de tipo de trabajo, de vida y todo, completamente diferentes. Y lo único que teníamos en común es haber tenido un ictus y entendernos entre nosotros. Sí. Porque la gente no es lo mismo, que no te pueden entender si no te ha pasado, por desgracia, pero es así. Claro, las conexiones profundas también surgen del respeto, de la confianza, pero del sentirte comprendido. O sea, y hay experiencias que otro no puede comprender si no las ha vivido. Y vosotros partís de una experiencia muy dolorosa, de un camino de mucho esfuerzo, de un camino de atreverse, de creer, de confiar, que habéis palpado desde cada célula, desde cada poro de vuestra piel, y que quien no hemos estado en ese lugar nos puede llegar esa emoción, nos puede llegar ese sentimiento, o podemos entender una experiencia, pero comprenderla profundamente solo la puede comprender quien la ha vivido, ¿no? Totalmente. Sí, y por eso os habéis convertido en unos puentes de oro tan geniales y tan fundamentales para aquellos que están recuperándose y haciendo un proceso como el que sí habéis vivido vosotros. Porque ahí sí que hay un reflejo real, hay un espejo de verdad. Sí querías, perdona, Toni. No, sí. Te quería decir que para mí, bueno, y para ella igual, es que hablamos, por decirlo de alguna manera, hablamos el mismo idioma. Nos entendemos totalmente. Sabemos, no sé, es como si tenemos tal unión que cada uno sabemos lo que está pensando el otro, lo que... Y nos preguntamos muchas veces, pero ¿cómo puede ser? ¿Qué es lo que decía ella? Siendo tan diferentes, habiendo llevado vidas tan diferentes, pero esto nos ha llevado a hacer, bueno, lo que estamos montando ahora. Nos empezaron en nuestro voluntariado, nos empezaron a llegar señales. Un día las captaba ella, me decía, Toni, mira, y yo, ostras. Y yo le decía, Yolanda, mira, tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo, y hubieron varias señales ya que fueron las que nos impulsaron. Sí, os quiero explicar que ellos están construyendo un proyecto que tiene el nombre de Vidas tras un ictus, por si los queréis buscar en Instagram. Y bueno, y yo creo que sin quererlo, porque como ellos dicen, empiezan de acciones cotidianas, como muy fortuitas y muy espontáneas, sin ninguna intención específica, empiezan a ver cómo hay actos ahora os explicaré por qué os digo esto, se empiezan a convertir como en una red, empiezan a tejer como una matriz, como un entramado, en el que ellos empiezan a ser bandera para muchos otros que de repente la vida también les ha paralizado, ¿no? Y con la intención de ayudarlos a alzarse desde otro lugar. Quiero que me expliquéis primero cómo nace Vidas tras un ictus, qué es Vidas tras un ictus, y esos proyectos bonitos que estáis construyendo y que yo hoy, ahora os explicarán por qué, en mi muñeca ya llevo ese sello bonito de Vidas tras un ictus. Pues bueno, empezamos. Yo soy Yolanda Sauquillo y por haber sido tan joven y todo, y en la maratón de TV3 del año pasado, salió sobre un proyecto, la investigación sobre los daños cardiovasculares era. Y entonces salí ahí en la tele, también salí en la radio y bueno, resulta que como salía mi nombre y apellido, salió me escribieron por Instagram,
por WhatsApp, por LinkedIn, y empezaron a escribirme muchísima gente, ¿no? Cosa que no me imaginaba que solo por, por salir en la tele me hiciera tan famosa y me escribiera muchísima gente. Y entonces tenía tantos mensajes que obviamente no podía contestar, pero hubo algunos que me impactaron y fueron las que dije, tengo que hacer algo, tenemos que hacer algo con mi vida para esa gente que necesita ayuda. Y entonces se lo conté a Tony y decidimos montar algo. Dice, ¿cómo lo hacemos? No sabemos qué hacer, pero bueno, sabíamos que lo que sabemos hacer, Sí. lo que podemos hacer es hablar, que de eso se nos da muy bien y hablamos mucho. Y entonces dijimos, pues podemos hacer charlas explicando a la gente lo que nos ha pasado y preguntando a la gente todo lo que quieran. Sí. O sea, y ayudarles a lo que necesiten, ¿no? Sí, Y que ellos puedan compartir con nosotros. compartir nuestras experiencias también. Y eso, así empezó un poco como fue Sí. tal. En Goodman nos pusieron, hay actividades cada semana, las actividades del mes, y hubo una que... Esas ¿Qué? actividades como voluntariado, quiere Sí, decir. sí, el voluntariado, Dentro del sí, voluntariado sí. hay unas actividades. Hay una serie de hacemos- actividades. Un día es el bingo, otro día es la chocolatada, otro día... Sí, cada día son diferentes. Y cada mes las hay. Y en otra hay cuencos tibetanos con un amigo, un compañero nuestro. Qué bien. Sí, de aquí de Cornellà. Y Y a vosotros os... Lo que querías decir de algo Sí. de la Goodman. Sí, no, lo sí, que querías eso. decir Y es qué en actividad las os habían actividades otorgado. Sí. nos otorgaron, dijeron la trabajadora social y la animadora social, dijeron, os vamos a poner, en vista sí. en vistas de que os aclaman tanto los pacientes y tal de aquí, os vamos a poner una actividad para vosotros, que todos podáis compartir con todos los pacientes, familiares y tal. Y pusieron lo de compartir experiencias. Se anunció tal. Pero la primera vez, el primer día que se hizo lo de... Se anunció el tema se este anunció de el quién tema, se quería apuntar para bueno, escucharnos y compartir experiencias. Sí. no vino nadie. No. Estábamos solos. Ella, la Rocío, Neuropsicóloga. la neuropsicóloga y La terapeuta ocupacional. Y la terapeuta esperando que viniera alguien. Y no acudió nadie de ninguna unidad. Y entonces, bueno, hicimos la charla nosotros con la neuropsicóloga. Pero luego ya hemos hecho otras y bueno, pero todo esto vino Pero por el sí. nombre me gustó de decir compartir experiencias. Compartir experiencias. Y así ha sí, sido. y así fue. Y de ese no venir nadie, sacamos la conclusión. Pues esto no es un fracaso. Es el principio de algo que va a surgir muy bien. Y va a ser algo muy bonito. Tuvisteis la certeza de que ese era el principio y de que De había algo. sido la excusa Sí. para las charlas que vendrían después. Es que Y allí pudisteis hacer como el previo Sí. para lo que luego vendrían. Porque la sí siguiente, Porque las otras nos han ido muy bien. la siguiente fue Sí. la sala llena Sí. de pacientes con Qué bonito. familiares y nos quedamos sorprendidos porque era un cúmulo de preguntas por parte de los familiares, de los pacientes, porque claro, los pacientes decían, pero ¿cómo puede ser que estéis así? Es que yo quiero estar así. A nosotros nos han cogido... Eso es lo que nos hace Nos hace Seguir. seguir, sí, porque hemos tenido los dos cogidos de la mano, pacientes, y el paciente o la paciente llorando y decir, es que yo quiero ser como vosotros, quiero estar como vosotros. Y nosotros, claro, tampoco nos gusta dar falsas esperanzas a nadie, Claro. porque cada ictus Es un mundo. Es un mundo. y cada persona es un mundo. Sí. Entonces, claro, una palabra que siempre me gusta decirla, sobre todo cuando terminamos de hablar y eso, y es la de nunca rendirse. Ya. Esa palabra Adelante. Siempre. siempre, y ella también la dice siempre, Siempre. nunca os rindáis, siempre seguir adelante. No os quedéis en casa sentados mirando la tele con el mando en la mano. No, porque eso te hace... Aún te paraliza más. Te paraliza totalmente. Nosotros hace cuestión de 2 semanas volvimos a correr nuestros 3
kilómetros sin parar en la carretera de las Guau. Aigües. Hicimos 3 kilómetros seguidos sin parar, porque ella corría maratones. Yo era corredor que yo corría cada día 10, 12 kilómetros diarios después de trabajar. Wow. Y yo pensaba que nunca iba a volver a correr. Y gracias a ella, no, es que somos... Os vais complementando Sí, y entonces somos como os un alientáis. complemento que nos ayudamos. Ella me dice, pero Tony, una semana me dice, Tony, ¿por qué no corres? ¿Por qué no vuelves a correr? Y le dije, porque me da miedo Ya. correr solo. Volver a correr, dice, pues a partir de hoy ya no te va a dar miedo. Vamos a correr los dos cada sábado. Y a partir de ahí Qué empezaron bonito, porque os nuestras convertís. historias cada sábado. Bueno, si lo veis, en si nos Instagram. seguís en Instagram en Vidas tras un ictus, Sí. sale que corremos todos los sábados, pero en Y con principio- vuestros retos y con, Sí. con También, vuestros sí. progresos. Sí, Con nuestra- exacto. Y eso sí, se convierte con nuestro en humor, esperanza. con nuestro humor, porque, Exacto, en esperanza totalmente. porque ahora cuando aquí a lo mejor se nos ve hablar muy, muy fluidamente, digo yo, no lo sé, pero Es genial. cuando ya cae el día, yo me Sí. atranco muchísimo. Mucho, estamos El- mucho más cansados. El cansancio cuando- os afecta mucho en sí, las afecta mucho, funcionalidades. sí, Hombre, ¿no? porque Sí. estamos pensando mucho más que antes. O sea, hay que pensar cada cosa que ¿Qué dices? decimos. O sea, Claro. no sé, es como un pensamiento que no es automático. como Pierdes más cualquiera. espontaneidad, Sí. Sí. ¿no? Y está No- todo como mucho más programado, ¿no? Sí. Sí. Desde el Sí, esfuerzo. sí, nos lo tenemos que programar todo. Yo cuando la conocí a ella, bueno, cuando empezamos en el voluntariado y tal, a mí, pues claro, como se nos olvida todo, hacíamos cosas y yo soy muy malo para apuntar las cosas en el móvil porque luego miras todo menos la agenda. Y me decía, te lo tengo que enseñar, te lo tengo que enseñar. Y nada, pero no llegó a cuajar ese día y me dijo, dice, Tony, a partir de hoy te quiero ver con una agenda, Qué bien. escribiendo Agenda manual. Sois aliciente al otro, impulso al otro. En muchas y cosas. en muchas tú cosas. para ella y ella Y- para ti. Sí. Y, Sí, y eso es sí, bonito porque también sois un ejemplo de cómo los demás pueden ir apoyándose entre Sí. ellos Sí. para ir mejorando, ¿no? Y para ir planteándose retos. Retos que pueden ser pequeños, pero luego todos juntos son retos muy grandes. Sí. Sí. Y son los que te llevan a un día en el que tú te sientes mucho más útil, en el que vas ganando confianza, en el que ves que todo es mucho más posible, ¿no? En el Y que vamos siguiendo, porque también tú, por ejemplo, está bien, a veces le digo paciencia, digo, no hace falta, por suerte, tenemos la suerte de que como no es un trabajo, es un proyecto lo que estamos montando, dice, si se tarda más, Qué no bonito. pasa nada, no hay prisa, importante. no tal, pero también por otro lado me ayuda porque me mete presión, digo, vale, es que es verdad, si no hacemos nada, o sea, es un poco, Claro, compaginamos, porque es verdad, es para como- no dormirnos el uno o el Exacto, otro. el otro sí. digo, bueno, a mí digo, pues no lo No, hacemos y pues, tampoco, no. es trabajo. Pero él también me dice, bueno, pero también Qué importante podemos es hacerlo. trabajar Sí. desde ese lugar. Sí. Todo lo que nos si Sí. todo lo que nos planteamos en la vida parte desde esa filosofía y desde esa convicción, todo cambiaría tanto y creo que seríamos muchísimo más eficaces porque nos acabamos exigiendo mucho, Mucho. y cargando los proyectos que podrían ser súper bonitos, incluso los laborales, en algo que se convierte en carga porque no los Sí. vivimos de forma ligera. Y vosotros os estáis dando los tiempos, los momentos y estáis respetando mucho porque hay una condición física que os hace que sea así, Sí. pero luego hay un aprendizaje y una Sí. madurez que también hace que le Mucho. devolváis esa calidad, ¿no? Porque para mí, y esa cualidad, porque para mí es una cualidad, poder ver y vivir desde esa perspectiva que nos estáis transmitiendo. Vamos avanzando en el programa, Sí, sí, nos sí, queda sí. un cuartito de hora para Sí. acabar. Muy bien. Me encantaría porque me ha parecido espectacular cómo nacen Las pulseras. las pulseras, Guau. la pulseraza que yo Guau. tengo ahora en mi muñeca de Vidas Guau, esto tras es- un ictus. Una pulsera súper bonita que dejaremos imágenes para que las podáis ver. Y bueno, A ver, para las vosotros. pulseras. Que lo explique Bueno, Yolanda. como hemos explicado, Va. sí, bueno, como hemos explicado, estamos en Goodman de voluntarios y hacemos diferentes cosas. Una es acompañamiento, acompañamos a algún paciente. Por desgracia, pacientes que no tienen familia o que viven lejos, claro, porque están aquí en Badalona, en Cataluña, pero hay gente que viene de muchas partes de España, ¿no? Y entonces hacemos eso, acompañamiento, lo otro hacemos ayuda en las actividades que ha contado Tony
Y luego hacemos una visita guiada al hospital todos los jueves. Explicamos a los pacientes y familiares cómo es el hospital y bueno, les hacemos una visita guiada. Entonces, una vez allí, en una de esas visitas guiadas, conocimos a una familia, ¿vale? Es una familia que fue un accidente de coche. La madre conducía y tiene 2 niños y el que está ingresado es el niño, que tenía 6 años cuando tuvo el accidente, ¿vale? Y son de Granada, han tenido que cambiar toda su vida para venir a vivir aquí, viven en Badalona, todo para estar con su hijo. Y entonces, claro, en esa visita guiada pues los conocimos, ¿no? Y entonces el niño cumplía 7 años y nosotros dijimos, pues vamos a ayudarles a ver qué regalo le hacemos a este niño, ¿no? Y entonces Yo Tony, hacía pulseras. exacto, como sabe hacer pulseras, dijo, bueno, pues hiciste 4 Sí. pulseras para la familia Para del familia. niño y 2 y 1 para cada uno. Sí. Entonces hizo todas las pulseras y eso fue lo que le regalamos las pulseritas a esta familia. Y entonces, como estamos en Instagram, hicimos una foto y publicamos la foto de nosotros con las pulseritas. Entonces eso se hizo viral, como se dice, ¿no? Viral, que Sí. muchísima gente vio las pulseras y mucha gente preguntaba dónde se compran las ¿Dónde pulseras. se compraban? Sí. Claro, nosotros, o sea, no era... no estaban Era un a la regalo. venta. No era la Era un intención. regalo, No, no, no. estaban Surgió a de la lo venta. Era cotidiano. como no Sí. sabíamos qué contestar a toda esa gente, ¿no? Y entonces dijimos, vale, nuestra idea era... Hacer un hacer regalo. lo de hacer Sí. el regalo, pero claro, nosotros era montar nuestro proyecto en Vidas tras un ictus para hacer las charlas y contestar a la gente y tal. Pero también pensábamos, queríamos destinar nuestro dinero, o sea, conseguirlo de alguna manera, la investigación sobre el ictus, ¿no? Para ¿cómo no me sale Para la palabra? investigación Para la del- investigación, pero la prevención del Sí. ictus, todo esto. Pero no sabíamos cómo sacar el dinero y tal. Y entonces luego dijimos, vale, pues con lo de las pulseras podemos empezar a hacer pulseras, vender pulseras y dedicarlo a eso. Pero le cambiamos también la idea. Les cambiamos la idea. Cambiamos sí, la idea. sí. En vez de destinarlo a la investigación, decidimos ahí- destinarlo a la rehabilitación de las personas que lo necesiten. Es decir, tú, la Seguridad Social te ayuda, estás ingresado, te ayuda para la rehabilitación y estás mucho mejor. Y luego sales del hospital y se supone que ya estás en casa y ya está. Pero no te curan 100%. O sea, yo salí de la Goodman y hablaba y caminaba, pero no sabía leer y escribir todavía. O sea, yo estaba analfabeta. Yo hubiese salido analfabeta si no podía pagar, si no hubiese podido pagar. Pero seguí pagando por la privada porque por suerte, tengo la suerte de tener el dinero para pagarme la privada y entonces he vuelto a aprender a leer y a escribir como antes. Pero, Yo, claro. por ejemplo, no. claro, yo Yo no sigo me he podido haciendo pagar rehabilitación, nada. pero él no. Pero tú saliste más o menos que podías Sí. en ese caso. Pero hay mucha gente que no puede. Pero no solo de leer y escribir, o sea, que no puede volver a caminar, que está en silla de ruedas y podría, si siguiera pagando una rehabilitación, podría seguir. Y entonces nosotros dijimos, eso es lo que tenemos que hacer. O sea, ese dinero, con lo que vendemos de las pulseras, con ese dinero va destinado a esa gente que necesita dinero para rehabilitarse. Sí. Lo que no hemos querido, lo hemos destinado a eso, a la persona física. Porque sí, está muy bien para la investigación, pero en la investigación ya hay muchas asociaciones y muchas Bueno, fundaciones que ya aportan mucho dinero y pueden seguir investigando. Entonces nosotros somos muy pequeñitos, pero sí, somos muy pequeñitos, estamos empezando, pero nuestra Ilusión. ilusión más grande es el poder ver cómo podemos hacer lo posible que esa persona que está en su casa, que no tiene medio para que un fisio pueda ir a rehabilitarla un día, una hora, o una logopeda, o una terapeuta ocupacional, 1000 cosas, poder nosotros aportarle ese beneficio para que pueda hacerlo y que pueda intentar, por lo menos nosotros, la satisfacción de que pueda intentar rehabilitarse y poder llegar a, no sé,
A una vida un poco autónoma, como más mínimo. autónoma. Y más digna. Y más digna. Sí, yo creo que es bonito como a mí esto me recuerda, ¿no? Que a veces tenemos como una expectativa como muy figurada, muy marcada, muy determinada, y vosotros habéis dejado que el directo os guíe y reoriente, ¿no? Lo que habéis pensado en un principio y luego ver cuál era la necesidad que a vosotros os ha hecho más eco y habéis visto que era como más urgente, ¿no? Sí. Porque qué determinante es, sobre todo en los inicios, ¿no? Que las rehabilitaciones y los tratamientos tengan una continuidad, ¿no? Claro. Y vosotros Totalmente. habéis pensado que eso podía tener un efecto mucho más directo en las personas reales con las que vosotros estabais acompañando, ¿no? Y que no todo el mundo tiene la misma posibilidad y queríais No. ofrecer Es que lo de- hemos de vivido, esa es que manera. es que lo muy hemos lenta vivido. la rehabilitación. Mucho. Es que parece que, o sea, es como cualquier persona cuando uno ingresa, o sea, te pasa algo, ¿no? Hay muchas enfermedades, ingresas en el hospital, te curan, te salvan y bueno, vuelves a casa, ¿no? Y estás de baja un tiempo y vuelves a tu vida real. Pero con el ictus no. Con el ictus son mucho tiempo de rehabilitación. Es muy lento. Y a veces nunca sabes qué secuelas puede haber, nunca sabes cómo acabas, o sea, y todo eso es lo que, Sí, sí. es lo que queremos ayudar. Sí, ese es nuestro propósito, nuestra ilusión, llamémoslo así. Es que es lo que queremos. No hay más satisfacción que poder ver que una persona que lo necesita o esté mal, simplemente ese gracias por estar conmigo en la habitación simplemente. Ya. Ya. Allí eso ya no sé, no hay dinero que pueda pagarse, porque nos han llegado a decir, pero no cobráis por lo que hacéis. No. Y yo siempre lo digo, económicamente no, digo, pero no tenéis ni idea de lo que ahí Sí, se llega a ganar y a cobrar. sí. Una cosa que el dinero es incapaz de pagártelo, ni de aportarlo. O sea, el corazón de una persona, eso, La familia, ¡buah! la familia, A mí, eso, por desgracia, no sé si la palabra adecuada es desgracia, pero me ha tenido que pasar esto para darte cuenta de lo importante que es la familia. A ver, Sí. no es exactamente así, no sé si me estoy explicando Pero bien. sí, porque yo la familia sí, siempre me ha gustado y siempre he tenido buena conexión con la familia y tal, pero ¡buah! Lo importante que es la familia y que esté ahí o sea, tú quieres a todo el mundo y los amas y estás ahí con ellos, pero Pero ayudas a mucha gente, ¿eh? O sea, Claro. parece que no. Yo, por suerte en el hospital nos damos cuenta los pacientes que están con la familia todo el día y los que están solos. Los que están el solos, impacto que provocan esos Totalmente. lazos, ¿no? Y esos vínculos es que y cuando no se- están nutridos. Sí, no mejoran. O sea, si no estás con la familia, no mejoras igual. Qué importante es el amor, ¿no? Sí, en esos totalmente. instantes. Y claro, los lazos, ¿no? Normalmente están dados por la familia, ¿no? Pero a veces son amigos. Pero También, la presencia sí. de alguien que se convierte en familia. sí. Es impactante todo lo que estáis compartiendo. Creo que tendríamos para muchísimos programas, porque creo que de cada experiencia que vivís podríamos hacer un nuevo Sí. programa. Vuestra historia, para mí, es una historia de volver a la vida y creo que vuestro objetivo con Vidas tras un ictus es de ayudar a las personas a volver a vivir. Y eso creo que no hay, para mí no hay nada más, es que no sé cómo describirlo, pero más maravilloso, ¿no? Que un proyecto para mí un proyecto de éxito es un proyecto que te devuelva a la vida, que te invite a volver a vivir. Muchos de nosotros estamos muchas más veces, como tú decías, más fuera que dentro, ¿no? Y en lo cotidiano, quizá en vuestra vida de antes, ¿no? Todo el quehacer, aunque no elegisteis lo que os pasó y seguramente nunca lo elegiríais, pero las vidas, a veces el directo, ¿no? Es como que te absorbe de tal manera que te lleva fuera. Y vosotros habéis vuelto, ¿no? adentro y desde ese dentro ayudar a que los demás también vuelvan, ¿no? Creo que son experiencias muy fuertes que de repente te ayudan a aterrizar, a veces desde lo muy doloroso. Pero lo que sí que tengo claro es que ahora tanto tú, Toni, como tú, Yolanda, vivís de otra manera.
Pero yo, por lo poquito que os conozco, a ti, Toni, un poquito más, vivís de verdad, y para mí la vida solo tiene sentido cuando es de verdad, con todo, con lo que nos gusta y con lo que no. Y al final la invitación de la vida es a vivir. Sí. Y no siempre lo conseguimos ni lo hacemos. Es muy importante ser conscientes de este momento, del que ahora estamos compartiendo, del que tú, que me escuchas, también estás viviendo, porque este es el único instante que nos pertenece y en el que podemos descubrir el éxito, porque es el que nos devuelve a él y alzarnos desde él, desde nuestra vida, con nosotros, con lo que somos. No hay que fabular ni ver muchas pelis, hay que vivir, hay que aterrizar, hay que acoger. Bueno, quiero agradeceros a vosotros y a vosotros especialmente, Toni y Yolanda. Muchísimas gracias por esta conexión de honor, por habernos acompañado, pero sobre todo por el regalo que hoy nos habéis entregado. Hoy vuestra vida, yo creo que retoma todavía más el honor y nos deja una gran huella para seguir caminando. Os animo a seguir tejiendo vida, a seguir tejiendo redes de posibilidad y a seguir inspirando sueños y éxito. Y con la alegría de haber compartido este regalo con vosotros, ahora sí, nos tenemos que despedir. Pues muchísimas gracias, de verdad, por todo y me ha gustado mucho la entrevista, al menos. Gracias, ¿no?, a María Jesús por compartir sí. Todo lo que hemos compartido aquí hoy. Sí. Hay una cosa que me gustaría decir, que no la he Sí. dicho, que me gustaría decirlo ya para que todo el mundo lo sepa, ¿no? Me gustaría darle las gracias a mi mujer, Ole. porque siempre digo que es, y siempre lo diré, que es mi ángel de la guarda, porque sin ella, si ella no hubiera estado en casa, yo no, ninguna de las veces, yo no hubiera estado aquí. Entonces, para mí, siempre mi ángel de la guarda es mi mujer. Vuestras parejas han sido fundamentales Sí, en vuestros pues, procesos, tanto para ti, Toni, lo que como ella, para ti, Yolanda. lo que ella, claro, yo lo entiendo, lo que ella ha vivido conmigo y está viviendo, eso, no sé cómo explicarlo, eso tendría que decirlo ella. Claro, pero Sí. es una experiencia única que solo sabéis vosotros, sí, y solo sabes tú lo que ha supuesto tenerla a tu lado, apoyándote, confiando y alentándote. Y respetando también todos estos impulsos bonitos que tenéis, Yolanda y también Toni. le voy a dar las gracias. gracias, entonces digo, ya que lo has hecho tú, digo, también le voy a dar las gracias, obviamente, a mi marido y a mis padres y a mi hermana y a toda esa gente, porque es que sin ellos no estaríamos como estamos ahora. Y Pero gracias totalmente. a Yolanda Gracias, por ser como eres y por estar ahí siempre. Pues Y así, por lo que estamos haciendo. con estos, con ellos, con dos grandes personas, dos grandes testimonios, me despido con muchas ganas de compartir más programas que nos acerquen a ti, a mí y a la vida. Te espero el próximo lunes en Historias de Cora, otro gran encuentro. Un beso, feliz descanso, porque ahora sí, ahora nos lo hemos ganado. I am traveling down the road, quit my job and left my home. I am being pulled by something greater than me, and I intend to walk until my vision's clear and mind is still, following that subtle voice within. And though I may not see the path ahead, I am confident I'm taking one step at a time. I put my heart out on the line, and it will be one hell of a roller coaster ride. But I am ready. I am ready to shine, ready to shine, ready to shine, ready to shine, ready to shine. And
I found my genius, got the keys, activated piece by piece. Oh, I already know and I've always got a choice. And I'm committed to this dream, despite how crazy it may seem. And I refuse to die with songs inside of me. So though I may not see the path ahead, I am confident. I'm taking one step at a time. I put my heart out on the line, and it will be one hell of a roller coaster ride. But I am ready. Oh yes, I'm ready to shine. 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 When I go to sleep at night, I am never left alone. There's a calling and a light. I hear the whispers of my soul. So though I may not see the path ahead, I am confident. I'm taking one step at a time. I put my heart out on the line, and it will be one hell of a roller coaster ride. But I am ready. Yes, though I may not see the path ahead, I am confident. I'm taking one step at a time, and I put my heart out on the line, and it will be one hell of a roller coaster ride. But I am ready, ready, I am ready, I am ready to shine, ready to shine, ready to shine, ready to shine, ready to shine. I'm ready to shine, I'm ready to shine, ready to shine, ready to shine.